Hola, somos los tres tipos y hoy, en una tarde de pésimos resultados de encuestas presidenciales para el Perú, en el día 351 del primer estado de emergencia nacional, vamos a conversar con el escritor, editor Poldark Mego. Unas breves líneas sobre su biografía nos dicen que es psicólogo, ha escrito los libros Pandemia Z, Supervivientes, en 2019, y El Domo, Historias distópicas, en 2020, ambos editados por Torre de Papel. Poldark Mego es organizador de la miniferia del libro Aulet 2020 y la Convención Internacional de Literatura Fantástica Uroboros 2020, menudo año. Es miembro fundador de la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror Perú CFFT. Asimismo, antologador de Pulp Primitivo y Ciberterror, también en 2020, con la editorial Speedwagon Media Works. Es editor ejecutivo y editorial del sello de literatura fantástica Es del Abismo. Hola Poldark, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Daniel, Raúl, un saludo a todos. Qué grato volver a estar aquí con ustedes. Poldark, viejo amigo de la casa, con quien hemos hecho vínculos más fuertes en pandemia. Como tu tema recurrente, pues es este, queríamos comenzar hablando sobre literatura y pandemias, ¿no? Este género que ha crecido tanto el último año por motivos obvios. Sí, bueno. ¿Me podrías replantear la pregunta, por favor? Creo que hay algo de lag, hay algo de... Perdón, la literatura sobre pandemias que ha estado tan de moda en estos años. Podemos comenzar hablando sobre eso. Bueno, evidentemente el tema de una pandemia, de una epidemia focalizada, si se quiere, de una pandemia global, no es un tema novedoso. En realidad, esto ya tiene buen tiempo, ¿no? Incluso tienes obras muy representativas, como Guerra Mundial Z, por ejemplo, yéndonos al tema zombie, o incluso pues La Peste, ¿no? De Albert Camus, que pues es un clásico de la literatura universal, ¿no? En las cuales pues se abordan estos temas. Yo creo que esto más bien ha agarrado fuerza ahora porque se ha hecho pues Vox Populi en realidad, ¿no? Es decir, en los primeros meses de esta situación crítica fue prácticamente lo que se comía y se bebía a las 24 horas, ¿no? No había canal, no había noticia, señal que no transmitiese algo acerca de la pandemia y por ende pues la literatura responde a ello, ¿no? En el caso de la literatura, vamos, porque el cine se ha demorado un poquito más por el tema de la producción, ¿no? Pero ya sabemos que Michael Bay va a sacar una película sobre esta situación, ¿no? Y la gente está diciendo que te ponen la vacuna y todo explota, ¿no? Estilo propio de este director norteamericano. Pero bueno, volviendo al tema literario. El tema literario, pues, se produce más rápido, ¿no? Quizás porque escribir un cuento es más sencillo, por escribir, pues, un microcuento, no sé, pensarlo así es mucho más fácil. Y las antologías, sobre todo virtuales, tienden a ser más rápidas de poder maquetar y distribuir y etcétera, ¿no? Pero por supuesto también han habido algunas antologías físicas, ¿no? En estos momentos se me viene a la cabeza un libro, creo que lo tengo en la mano, Relatos de Pandemia, por ejemplo, ¿no? Es una antología que salió producto de esta situación actual, de esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues, no es que sea algo actual, creo que simplemente la literatura ha reaccionado a nuestro entorno, pero han habido también otros movimientos quizás opositores a la pandemia en el sentido de que no querían seguir tratando temas de pandemia, seguir hablando de enfermedades y de desastres, sino quizás de situaciones más positivas, ¿no? Se me viene a la cabeza en estos momentos la antología que compiló justamente, bueno, Ecofuturismo, en la que participé, disculpen, en la que participé, que básicamente salió con la idea de mostrar una noticia positiva, ¿no? O sea, mensajes y cuentos en los cuales pues la tecnología o la civilización humana de alguna forma encuentra esperanza, ¿no? Porque pues todo lo que se producía al principio de año por la pandemia era desastroso, ¿no? Era cómo vamos a morir, cuánto vamos a durar, ¿no? Virus pues que iban a ser indestructibles, teorías conspiranoicas, entonces pues entiendo que es un proceso catártico, que es un proceso creativo que responde a la circunstancia, pero sin embargo también pues mella un poco la estabilidad emocional o mental de algunos lectores pues que quieren leer algo fuera de lo que ya las noticias están bombardeando, ¿no? Entonces es lo que podría Curioso,
cómo la ciencia ficción se convirtió en realismo, ¿no? Cómo la ciencia ficción se estableció en esta página de noticias. Claro, eso es cierto, ¿no? Muchos colegas que escriben ciencia ficción, sobre todo pues amigos de Argentina, posteaban en sus redes, ¿no? Ahora de qué van a escribir cuando prácticamente el 2020 lo tiene todo, ¿no? Solo falta que, no sé, que las computadoras se rebelen o caiga el meteorito, o qué sé yo. Estuvo cerca. Siempre cae un meteorito. Siempre cae un Bueno, meteorito. aunque hubo uno cerca, ¿no? Supuestamente pasó uno relativamente cerca. Ese Polo Maravilloso 2020 no fue escrito por Stephen King. Claro. No, claro. Es que mira, yo creo que eso también es un poco de exageración, ¿no? Yo en realidad creo, sinceramente, aunque esto suene pesimista, que todos los años tienen cosas terribles. ¿Ok? Sí. Sí, o sea, hace poco estaba procrastinando en YouTube y encontré un sujeto que hacía resúmenes de año por año, ¿ok? Lo hacía muy, muy, muy cómico, ¿bien? Pero lo cosa curiosa es que todos los años mencionaba, bueno, y en el año tal se murió tal persona, y tal cosa sucedió, y tal crisis, no sé qué. Y en el año 99, ¿no? Y en el año 2000, y en el 2001, y es como dices, Dios de mi vida, o sea, vivimos todos los años el fin del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, creo yo que lo que ha cambiado es que ha habido solo un suceso que nos ha pegado, nos ha dado la cachetada a todos por igual, ¿no? Porque que muera David Bowie, pues claro, afecta a la gente que ha escuchado su música y que sabe de él, pero no a otras personas, ¿no? Que hay un incendio en Notre Dame, pues sí, qué terrible, pero pues igual no es un efecto mundial, ¿no? Pero todos los años ocurre algo terrible. Alguna ¿Bien? guerra, lo de Siria hace no mucho, el conflicto en Sudán o en Congo hace 20 años, 10 años, ¿no? Que Por también han ejemplo, sido cientos de miles de muertos. por supuesto. Entonces, Claro, pero lo que decía G. Poltra, que es cierto, o sea, el tema es que esta pandemia nos ha impactado básicamente a todos por igual. O sea, nos ha hecho, y no solamente nos ha impactado, sino nos ha hecho cambiar nuestros paradigmas sobre cómo deben funcionar las sociedades. O sea, Claro, todo el estás, tema, claro, todo el tema del fracaso sanitario de los países, inclusive de los más desarrollados, o sea, nos dicen, ok, estamos haciendo las cosas mal, algo no hemos hecho bien, ¿no? el impacto es directo, ¿no? claro, o Directo sea, a nuestras propias vidas. Sí. claro, o sea, recuerdo, por ejemplo, el tema de la cuarentena original, ¿no? Que fue en Venecia, ¿no? ¿Qué pasaba? Que en Venecia, pues, los barcos querían atracar en el puerto y le decían, no, espera 40 días, ¿no? Por eso lo de cuarentena, para saber si no traes alguna enfermedad, ¿no? Ese evento, pues, también cambió en su momento la historia de la humanidad, ¿no? Porque, pues, hasta antes de eso, uno llegaba como Pedro en su casa a cualquier sitio, ¿no? Entonces, lo que dice Raúl es cierto, o sea, hay eventos que, de alguna forma, ya cambian la sociedad para siempre, ¿no? Entonces, dicen que va a ser habitual desde ahora salir con mascarilla, a pesar de que todos estemos vacunados, porque no sabemos cuál va a ser el otro superbicho que va a aparecer en el siguiente año. Bueno, pues no, será, o sea, son cosas a las cuales vamos a tener que adaptarnos, ¿no? Si no nos adaptamos, morimos y ya está. Ahora, desde el plano literario, que obviamente, como has mencionado, es el que más rápidamente ha respondido, ¿cómo sientes que se ha visto la pandemia desde la literatura latinoamericana, ¿no? Estas antologías, estas publicaciones, en muchos casos digitales. ¿Qué efecto ha producido la pandemia en las producciones literarias latinoamericanas? Mira, de lo poco que he leído en realidad de antologías de pandemia latinoamericanas, porque yo fui uno, creo, bueno, en su momento, casi al principio del primer mes o mes y medio, que las noticias eran pues un talk show acerca de la pandemia, entonces me alejé mucho, tanto de los medios audiovisuales como de la literatura, pero sí llegaron a mí algunos libros, ¿no? Por ejemplo, 19 relatos médicos sobre la pandemia de José Donaire, Mm. Cuarentena de Altazor, en la que también tuve la oportunidad de participar. Entonces, Estamos los tres pues, tipos también. también están ustedes, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues, lo poco que he leído, cómo ha reaccionado, pues ha reaccionado con criollada, ¿sabes? O sea, se nota que los cuentos, que las historias hechas en Latinoamérica, ¿vale? Porque también ha habido antologías que han traído gente de afuera, ¿no? Pero estoy hablando de lo que hacemos aquí en casa, pues hablan mucho pues de la corrupción, hablan mucho de la majadería, hablan Mm. mucho pues del juego por lo bajo, ¿no? Que al final sí, ha sido cierto, ¿no? O sea, el Vacunagate terminó saliendo de la ficción y convirtiéndose en una realidad, ¿no? Y hasta cierto punto he leído textos con cierto cariz de esperanza, pero más que una esperanza es un ya pues, ¿no? O sea, ya,
terminó, ¿no? Una esperanza resignada, ¿no? Y creo que eso también es parte de nuestra idiosincrasia latinoamericana, ¿no? Vivimos pues en un valle de corrupción, de dictaduras y de tantas cosas que nos pasan que si nos dicen, oye, algo bueno va a salir, es como que, qué bueno. Sí. ¿No? Conformismo de caminar de bache en bache, ¿no? Claro, ¿no? La promesa que no es falsa es que los tres tipos vamos a sortear un pack de libros de los tres tipos entre las personas que compartan esta publicación. No tenemos cargos públicos y sabemos que no nos van a vacunar, pero compartimos nuestros libros con total confianza. Pueden creer al menos en eso. Compartan la publicación para participar en un bonito sorteo. Es curioso lo que estaba diciendo Poldark hace un ratito. Bueno, en la conversación que estaban teniendo Poldark, Miguel Ángel decía de ese polo de Stephen King, ¿no? Stephen King justamente tiene un libro que es esto, Apocalipsis, ¿no? The Stand. Y es muy parecido a lo que sucede en la realidad. Es una gripe, ¿no? Es una gripe, digamos, es una influenza que va atacando a todo el mundo y que pone un poco de jaque a la humanidad, ¿no? Es extraño, ¿no? Y eso un poco de repente me trae a preguntarte, Poldark, algo que incluso rescato de Daniel Salvo, ¿no? Nos dice, considera que hay cierta afinidad entre el domo y el pandemia Z, dada esta ambientación, dada la ambientación pandémica, digamos. Entre el Porque, domo y Pandemia Z. Bueno, lo que pasa con Pandemia Z, y sobre todo con la segunda parte, es que hay una sensación claustrofóbica, ¿ok? Pero no tendría que ver con la situación actual endémica que estamos viviendo, porque ese segundo libro, que bueno, sale este año, fue escrito bastante atrás, ¿no? Solo que, para mí, en todo caso, tanto, digamos, no sé, ¿cómo llamarlo? El evento espiritual, si quieres, por último, tanto de la sensación de confinamiento entre Pandemia Z y el domo, es el rezado que quedó en mí acerca de un libro que leí de Thomas Ligotti, ¿no? Y eso lo voy a mencionar siempre, ¿no? Thomas Ligotti es este autor italoamericano que escribe pues acerca de la conspiración contra la especie humana, que es un libro, bien, que está, vamos, pirateado, pero demasiado, pero que es un libro que no es una novela, es como una especie de serie de artículos científicos, en donde científicos, no sea gente ficticia, son personajes ficticios, pero antropólogos, físicos, una serie de personajes, nos narran cómo es que ellos han llegado a la conclusión de que nosotros estamos viviendo en una suerte de Matrix, ¿bien? Algunos piensan que sí, efectivamente es una especie de programa cuántico, otros piensan que no, es un control estilo 1984, estilo Un Mundo Feliz, otros piensan que, bueno, en general, ¿no? Que es un tema de que la sociedad se autorregula a sí misma y prefiere vivir engañada, en fin. La cuestión es que cada científico, cada autor, concluye en cómo poder romper esa barrera, ¿bien? Cómo puedes romper el sistema, por así decirlo. Pero las conclusiones finales del libro son terribles, porque te da a entender de que a pesar de que lo saben y que ellos mismos saben la respuesta, no quieren salir de esa cápsula, porque su vida puede ser terrible, pero salir de esa cápsula puede ser peor, ¿no? Y el miedo a que fuera de la cápsula, fuera del domo, las cosas sean peor, los mantiene en la mediocridad, ¿no? Y termina con una reflexión de la sociedad, ¿no? Que la sociedad, pues, es caótica, desordenada, es mediocre, es necrófaga de sí misma, pero no va a cambiar porque le teme a la libertad. Como el mito de la caverna de Platón, ¿no? Exacto, eso es. ¿No? Entonces, en Pandemia Z pasa que hay mucha gente que está encerrada en sus domicilios o en sus trabajos, muriéndose de hambre, apestando con toda la inmundicia, y de pronto el gobierno dice, si ustedes llegan al Callao, pueden ser salvados. Entonces, me muero de hambre aquí y me empiezo a comer las uñas o salgo y me enfrento a millones de zombies por llegar al Callao, ¿qué hago, no? Y en el caso del domo, hay muchos cuentos en los que hay un programa de computadora, hay un domo físicamente como tal, hay una serie de construcciones sociales que limitan a la sociedad, pero en algún momento al protagonista se le da la llave, ¿no? Si quieres, puedes salir. Y hay gente que lo hace y gente que no. Eso depende, bueno, cuando lo puedan leer. Claro, y es algo particular o sea, creo que de los buenos libros y de las buenas historias que tratan sobre temas de zombies o pandemias, que no se tratan en sí del virus, o no se tratan en sí de eso que hace que la gente se convierta en zombies, sino se trata de los seres humanos y cómo los seres humanos terminan enfrentándose y sobreponiéndose a eso. O sea, cómo sacan lo mejor o lo peor de su propia naturaleza, ¿no?
Claro, o sea, es que por eso es que le llaman subgénero, y en realidad no le dicen género Z, ¿no? Porque lo que cuentas es un drama, lo que cuentas es una fórmula bestseller, lo que cuentas es una historia X y simplemente le metes podridos, ¿no? Que son como que la Exacto, sazón, claro. esa páprica extra, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho, por ejemplo, el libro de Sergei Yauler, que es este Diario de un zombie, que es la típica fórmula, bueno, si han visto el Mandalorian, si han visto León el Profesional, del tipo rudo, al cual le enyucan a un niño, se encariña con el niño y al final hasta dar la vida por el niño, ¿no? Prácticamente. Entonces, en esa novela es eso, es un zombie que tiene mente y le enyucan a una niña que es inmune, ¿no? Que la muerden pero no se transforma. Y el pata, no, no quiero, que no sé qué, pero al final hasta da la vida por la chibola, ¿no? Entonces, ese es el punto, o sea, cuentas historias dramáticas, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de Carlos Sisi, uno de los tantos de los caminantes, en las cuales tienes dos personajes completamente opuestos que se odian a muerte, pero tienen que colaborar para salir adelante juntos, ¿no? Y cuando le pregunté por eso más o menos de qué va, me dijo, pues, ¿has visto Enemigo Mío? ¿No? Esta película de los 80, creo, ¿no? De un humano y un alien que terminan, bueno, pues eso, o sea, son fórmulas que van a mostrar, van a desnudar de alguna manera la naturaleza humana, y los zombies son, pues, ambientación, si se quiere, no lo sé. Eso es Bueno, a como un veces son el pretexto, gatillo, ¿no? ¿no? A veces son el gatillo que impulsa ciertas situaciones, ¿no? Pero, Claro, o como un pretexto o algo así, ¿no? Me acuerdo, o sea, Stephen King es uno de los que aborda mucho este tipo de cosas, ¿no? Me acuerdo por sí de Cell, esta película y ese libro, ¿no? Que la gente se contagia a través de las ondas del teléfono, ¿no? Y ajá. muestra, no sé si lo peor, bueno, en algunos casos, como tú dices, lo peor y lo mejor, ¿no? Del ser humano, ¿no? Y creo que tienes toda la razón, es una especie de ambientación, un gatillo para generar este análisis a las personas, que tú lo sabrás mejor, ¿no? Porque tú tienes esto, digamos, estudias de psicología y todo esto, ¿no? Mm. Pensé que ibas a Claro, revelar que es un cazador de zombies. ¿has visto alguno? ¿Ya ves? Así de bueno soy. Sí, sí. La cura mágica, Paul Darkmego. Bueno, hay muy Hablamos pocos libros. Dale, Daniel, dale. perdón, justamente hablabas de los subgéneros, ¿no? De literatura fantástica, ¿no? ¿Qué nos podrías contar de repente de esto del subgénero del cyberpunk, elfpunk, que es algo que, digamos, honestamente, te soy bien, bien sincero, es algo que recién he descubierto que se llamaba de esa manera, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre esos subgéneros? Mira, lo que pasa con los subgéneros que se van haciendo cada vez más específicos es que es como simplemente encontrar una nueva categoría para algo que ya se ha hecho, ¿no? Es decir, a ver, vamos al ejemplo más común de todos. Cuando Mary Shelley escribió Frankenstein, ella no sabía que estaba haciendo ciencia ficción. El tema apareció después y simplemente buscó raíces de donde decir, mira, de aquí es que nace la idea, ¿no? Y un largo etcétera. Entonces, en los últimos años han empezado a aparecer subgéneros o hasta subgéneros debido a ciertas necesidades específicas del público. Por ejemplo, el hop punk o el solar punk son géneros en los cuales puedes estar contando una historia terrible de una tierra devastada o de un nivel de exterminio bastante fuerte, pero tiene que haber un vuelco hacia lo positivo, ¿no? Porque durante muchos años la literatura de ciencia ficción hablaba pues de destrucciones, ¿no? De apocalipsis, de finales absolutos, en la que prácticamente el que sobrevivía siendo un monstruo, ¿no? Y si no se desfiguraba psicológicamente, no iba a poder supervivir a esta situación extrema, ¿no? Entonces, el hop punk de pronto aparece como quien diciendo, mira, está bien, es posible que la humanidad haya pasado por un evento desastroso, pero si regresamos a la naturaleza, si regresamos a los valores, pues quizás, ¿no? Tengamos una luz al final del túnel. Un poquillo como para cambiar la torta, darle la vuelta a la tortilla, ¿no? El elf funk, por ejemplo, yo no sé qué tan nuevo termine siendo, porque cuando te cuente la definición, seguro que vas a retroceder 20, 30, 50 años atrás y decir, oye, pero eso es el funk, ¿no? Porque básicamente es tener seres mitológicos, folclóricos, ¿no? La jarjacha, el tunche, no sé, los duendes, ¿no? Y ponerlos en un ambiente urbano. Y ya está. O sea, sacarlos de la sierra, sacarlos del monte en la selva y ponerlos en Lima, pues, ¿no? Poner un tunche en Huaycán, una cosa así, ¿no? O Los poner una tres tipos jarjacha. descubrimos que hacemos self-punk gracias a Paul Dark hace unas semanas. Nos Claro, explicó qué hacíamos. a eso voy, pues, ¿no? Entonces, y si te das cuenta, pues, eso no es nuevo, ¿no? O sea, mira, yo tengo 36 años y desde toda la vida recuerdo que
en Zárate o en donde haya vivido, si tenías un árbol de higo en tu casa, había un duende, Ah, claro, ¿no? sí, ¿A que totalmente. sí? ¿No? Sí, sí, Entonces, sí, totalmente, ya, totalmente. pues sí, las leyendas de que el duende estaba en la metrópolis, pues ya están acá, ¿no? Y eso es el funk, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, yo creo que es cuestión de que se crea esta categoría porque hay un público que si dicen, mira, es lo mismo, pero tiene un nuevo vestido, lo vas a comprar, ¿no? Una Como cosa la así. Stacy Malibu, ¿no? El vestido es nuevo, el sombrero es nuevo. Exacto, entendiste mi referencia. Es Claro. verdad que el creador va más rápido que el crítico, ¿no? El creador no tiene el molde, no tiene una conciencia de que tiene que sujetarse a un estilo, a un tema determinado. Va creando libremente y luego el trabajo del crítico es tratar de encontrar una definición, ¿no? Esa definición sí creo que puede ayudar luego al creador para, mira, por eso funciona así esto del punk o esto de cyberpunk. Y puede querer acercarse o diferenciarse de algo que ya ha sido explicado. Pero el crítico siempre llega después. El crítico es Sí. como el forense. Recordar otra vez, por favor, que hay un sorteo de libros de los tres tipos entre las personas que compartan esta publicación. Anímense también a dejar sus comentarios y preguntas para Poldark en esta entrevista sobre literatura, pandemias, en general literatura fantástica, que es lo nuestro. Para continuar ampliando el espectro, era cómo ves los cambios en la literatura fantástica en los últimos años. No necesariamente solo por la pandemia, ¿no? Sino por otros factores como la difusión a través de Internet, la aparición de revistas y de nuevas editoriales. Bueno, en ese sentido, ustedes son prueba de que la literatura fantástica está agarrando fuerza, ¿no? Porque, a ver, yo creo que aquí, y esto sí voy a pecar de ignorante, ¿de acuerdo? Porque tampoco, pues, soy, no sé, Elton Honores que sabe tanto sobre esto, pero desde mi punto de vista, creo que la literatura fantástica, o en todo caso la narración oral fantástica, al menos en Perú, existió en su momento, ¿no? Existió en la parte preincaica, incaica, pero luego pues llega la colonia, luego llega la independencia y da la impresión de que estas historias, al menos que yo sepa, en los comentarios me pueden refutar totalmente, no recuerdo que hayan obras que rescaten, ¿no? Obras publicadas más allá de la tradición oral que intentó más bien erradicarse por un tema étnico, racial, clasista, lo que quieras, ¿no? Entonces, pues hay un gran hueco. Bien, podemos mencionar algunas cosillas de Ricardo Palma, algunos guiños con Clemente, incluso por ahí algo de Ribeiro, ¿no? Que puede entrar en el tema fantástico, pero pues no hay escuela, ¿no? No hay legado, por así decirlo, ¿no? Hasta que, pues, bien, hace unos 20 años atrás, calculo yo, casi más o menos con la aparición de la internet y con el bombardeo que hubo pues de la señal abierta, con ya otras cosas, ¿no? Ya no solo era pues lo que Velasco quería que vieras, sino pues ya habían más cosas en la televisión. Entonces pues las nuevas generaciones han crecido, pues son los hijos de la televisión a color, son los hijos de Caballeros del Zodíaco, son los hijos de los cómics, son los hijos de las casetas donde ibas a conseguir tu cómic, ¿no? Tu historieta, y descubriste a Superman, y descubriste a Batman, y descubriste lo maravilloso que es DC o Marvel, lo que quieras. Entonces, pues, ya entra en tu disco duro otro tipo de influencia y quieres producir. Ahí te intoxicas un poco, ¿no? Porque obviamente como introduces superhéroes a tu cabeza, introduces animes a tu cabeza, pues lo primero que sale es eso, ¿no? Sin embargo, hay autores pues que han logrado decir, está bien, me gusta lo fantástico, me gusta la ciencia ficción, pero hay que meterle un poquito también de lo peruano, ¿no? Y de pronto pues hacen esta mezcla, otra de esas etiquetas, me voy a equivocar, pero bueno, lo voy a decir algo así como el Nova Folk o algo así, que viene a ser como una especie de mezcla entre lo folclórico, andino selvático, Mm. pues con matices de ciencia ficción o géneros fantásticos anglosajones, ¿no? En esta marmita de bruja en la que metes pues jarjachas y metes, no sé, condenados y le metes un poco de Gibson y un poco de Dick y a ver qué sale, ¿no? Una cosa así. Es lo que hace Y Baradí, por ejemplo, ¿no? con la que se va ahí, por ejemplo, en Chile, Sí, por es supuesto. genial. Baradí me parece Y genial. también Francisco Ortega, ¿no? También en Chile, ¿no? Claro, ¿no? Me entienden, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, y creo que eso tiene mayor recepción por dos motivos. Número uno, porque
las generaciones de nuevos lectores, que van a ser menores, muchas veces menores que los autores, es decir, en edad, están consumiendo mucho más género fantástico que nosotros. Entonces quieren más de eso, ¿no? Quieren complementar su Altered Carbon con, no sé, pues el Dios sin rostro, ¿no? Quieren complementar, ¿me entiendes? O sea, seguir en esa onda, ¿no? Tal vez leer cosas más variadas, pero que no salga de ese océano. No quieren pisar las tierras del realismo, ¿no? Muchos lectores, sobre todo en colegios. Eso es por un lado, ¿no? Entonces, tanto el mercado como la demanda tienen esta sinergia, y creo que por eso es que en los últimos 20 años la literatura fantástica está agarrando mucha fuerza, mucho peso, ¿no? Y creo pues que espacios como este, como de los tres tipos, el Congreso de Elton, ¿no? Que terminó ayer, ¿no? Bueno, incluso pues modestia aparte mencionó Uroboros, por ejemplo, ¿no? O la asociación que tengo, o sea, espacios que estamos empezando a creer, pues a crear para decirle a la gente que lo que producimos no es mero entretenimiento, sino también se puede considerar literatura, ¿no? Como tal, ¿no? De peso y que tiene grandes exponentes, ¿no? Que tiene gente muy, muy pesada, sinceramente, ¿no? Así también. Sí, hay un comentario de Connie que está viendo de Connie Tapia, que está viendo el streaming, y comenta que J.L. Flores también lo hace, imagino que se refiere a lo que estabas hablando sobre folclore mezclado con ciencia ficción o con literatura fantástica, y lo que comenta es que Jorge, me imagino que se refiere a Baradit, está más metido ahora en temas de política, ya no está tan enfocado en esos temas. Eso es cierto, eso es cierto. Sí, claro, Flores es uno de los autores que justamente va a publicar con Catartes, si mi memoria no me falla. Bueno, así es. bueno. Lo tuvimos en una mesa en Uroboros acerca de digamos, leyendas de fantasmas, o en todo caso, pues, folclore del Pacífico. Así es. Bueno, es el momento de la descarada publicidad que tenemos que hacer. El guión nos lo pide. Por favor, todos pueden acceder a los libros de los tres tipos. Síganos en nuestras redes. En Lectu tenemos un catálogo más o menos surtido de las publicaciones que hemos hecho. Tenemos algunos que son de descarga gratuita, que solamente tienen que compartirlo en sus redes sociales, y otros que son pagos, pero a precios bastante módicos, a los que cualquier persona podría acceder. Síganos, apóyennos con esto, porque van a permitir que sigamos teniendo justamente estos espacios de conversación y en la que todos terminamos enriqueciéndonos. Hago fin a la descarada publicidad. Me parece Dime. Pensaba que era un mal momento después de la descarada publicidad para hablar sobre cómo esas plataformas que menciona Poldark están ayudando a difundir la literatura fantástica. ¿Crees que están creándose comunidades alrededor de páginas, programas, grupos de internet, autores que publican por internet? ¿Ya podemos hablar de comunidades? Wow. De comunidades. No sé, yo creo que es que entendamos qué podría ser una comunidad. Yo creo que hay comunidades de juegos de video, hay comunidades de grandes clásicos, ¿no? O sea, hay una comunidad inmensa de Harry Potter, una comunidad de Star Wars, que la Legión 501, ¿no? Que, madre mía, ya esa gente lo lleva a un extremo, no muy, muy extremo. Aquí podemos hablar de una comunidad de los Tolkiendi, ¿no? Que son los seguidores de los Señores de los Anillos, ¿no? Pero comunidad de escritores que por Wattpad, por ejemplo, algo así, son un escritor que tenga su comunidad. Wattpad, revistas como nuestra revista amiga Relatos Increíbles, saludos para la gente de Relatos Increíbles. Un gran saludo, Héctor. Bueno, Relatos Increíbles, bueno, yo diría la biblioteca de Merlín, ¿no? Merlín sí podría decir que tiene una comunidad. O sea, por supuesto. Claro, Merlín, vamos, es una eminencia, ¿no? Y además, imagínate, o sea, es un capo. Sí, un capo, o sea, un capo. Eso es cierto. Vamos a le tengo una envidia malsana. Sí, también necesitamos a Merlín por aquí. Está el milagro. En todo caso, también hablar de las posibilidades de la edición digital, ¿no? La mayor facilidad para publicar escritores de un género que, como mencionas, ha sido históricamente un poco ninguneado. Mira, en ese sentido,
Por ahí estuve leyendo el año pasado, en vista pues de que muchas editoriales, sobre todo españolas, pequeñas, estaban cerrando por el tema de la pandemia. Eh, y bueno, y punto aparte, no he escuchado que las editoriales pequeñas peruanas hayan cerrado. O sea, al menos no he escuchado una noticia que digan editorial tal, ya fue, ¿no? Pero en el caso de las españolas sí. Y este artículo trataba de responder que esta pandemia, como decía Raúl, entre los cambios que está propiciando, uno de estos cambios era que tal vez los autores se iban a volcar a la autoedición, ¿no? Que cada vez más autores, en vez de buscar el camino de la publicación tradicional a través de una editorial, iban a lanzarse ellos mismos, que Amazon daba la posibilidad de impresión por demanda, aunque no es en todos los países, pero bueno, que daba esta situación, y que eso pues ayudaría a que la gente prefiera bailar solo su tango, ¿no? Una cosa así. Sin embargo, este artículo también mencionaba que siendo ese el caso, las editoriales tendrían que cambiar de enfoque. Y quizás si el autor al fin y al cabo es el que va a decir, yo escribo mi libro, lo publico en mi propia plataforma y yo muevo mis redes, o en todo caso pues Amazon se encarga de llevar el libro y ya yo no tengo que sacar un tiraje, ¿no? Y tenerlo en el almacén, entonces las editoriales tendrían que volcarse a únicamente servicios de corrección, de edición, de maquetación, ¿no? A menos pues de que el autor también sepa diseño. Entonces la corrección sería como que el punto fuerte, porque sabemos pues que el autor siempre va a cometer errores, ¿no? Siempre necesitas uno, dos, tres pares de ojos Claro. que supervisen un texto, entonces que por ahí tal vez sea el futuro de las editoriales, ¿no? En el sentido de la corrección, de la edición, y también pues tal vez servicios publicitarios, ¿no? Un branding, una campaña, pues, ¿no? Fotos profesionales, qué sé yo, ¿no? Toda una imagen que vender, ¿no? Como por ejemplo la foto que ustedes usan bueno, que básicamente pongo por todos lados para la publicidad, es una foto profesional, ¿no? Que bueno, gracias a Luis Miranda que me la pudo tomar, pero vaya, en verdad después es parte de una especie de imagen que uno como autor tiene, ¿no? Bueno, Parte de la entonces, experiencia. claro, ¿no? Entonces creo que no sé si ese futuro que el artículo exponía está a la vuelta de la esquina, sinceramente, no lo creo. Creo que va a ser una de las alternativas, de todas maneras. Claro, pero Porque, dime. sí, quizá, perdón, quizá lo que ocurre también es que, o sea, las editoriales tendrían que un poco cambiarse el chip, ¿no? O sea, quizá la capacidad que tengan para poder llegar a mucha más gente no esté en publicar solamente el libro, ¿no? Sino hacer todo este conglomerado de acciones alrededor de posiblemente una publicación personal del autor, ¿no? Que el autor haga un acuerdo con la editorial, como tú dices, para que se encargue de toda esta parafernalia publicitaria, ¿no? Claro, conseguir medios, conseguir prensa, ¿no? Porque, claro, una presentación la armas y ya está, pero... Claro, y sobre todo el tema del alcance, ¿no? O sea, el alcance de una presentación presencial, en la que con suerte puedes tener a 100 personas, y estoy exagerando mucho. El primer libro de todos tiene un huevo de gente, porque va tu familia, pero tu tercer libro ya se aburren de ti. Pero ahora, claro, pero con esta, digamos, nueva normalidad, aunque no me gusta el término, ya, eso se acabó. Eso se acabó y se va a acabar por un buen tiempo. Entonces, tienes este espacio virtual en el cual puedes convocar a mucha más gente, llegar a otras regiones, ¿no? Y de alguna manera internacionalizar tu obra. Claro, pero, o sea, yo creo que sí, en eso tienes toda la razón. O sea, lo que creo que, aterrizando la idea en el terreno peruano, creo que las editoriales nunca van a poder dejar de sacar un tiraje, bien, porque sacar un tiraje implica que la editorial asista a una feria, ¿ok? Y esto es algo que yo conversaba con Daniel Salvo el año pasado. Y no sé cómo salió esta idea, creo que era de demasiada azúcar de la dona o algo por el estilo, pero se me ocurrió, y puedo caer nuevamente en un error, me corrigen si me equivoco, que al peruano le gusta ir a la feria, a las ferias del libro, bien, porque es como ir al mercado, ¿me entiendes? O sea, es ir a un sitio en donde tú vas a elegir qué comprar, qué vas a cocinar, qué vas a leer. O sea, no es como que estás en tu casa y llega a tu casa. O sea, eso es, no sé, no se siente tan natural. Se ha puesto de moda por la coyuntura, pero todo el mundo tiene esa necesidad de ir a encontrarse con gente, reunirse en un sitio, ¿no? Pasear por los puestos, saber si el libro tal lo encuentras en otro lugar más barato, si puedes regatear con el autor por un par de soles, ¿no? La firma del autor. O sea, nos gusta, como buenos latinoamericanos, juntarnos. Entonces,
que la editorial de pronto te diga que en el contrato te ofrece una foto profesional, 2, 3 diarios, no qué sé yo. Eso me parece genial, ese plus me parece muy bueno porque de todas formas se va a necesitar, ¿no? Quizás una presentación física y 2 presentaciones virtuales, por ejemplo, no sé, ¿no? No, exacto, sí, Pero las totalmente. ferias no van a morir, o sea, las ferias van a No, regresar. no. Definitivamente, Necesitamos el contacto humano. O sea, y eso es algo que definitivamente, también, sí, sí. perdón, sí, No, claro, definitivamente creo que tiene razón esto, Paul Ellison, ¿no? Creo que algo muy bonito que sé que compartes conmigo, el hecho de encontrarte con los mismos lectores es algo bonito, es algo mágico, ¿no? Compartir con ellos y conversar algunas palabras, ellos también te dan un poquito de sus expectativas o lo que sueñan, digamos, de lo que has escrito, creo que es una parte importante, ¿no? De la parte de las ferias. Ahora, no sé, quisiera preguntarte una cosa, Paula. Yo sé que tanto el Domo como Pandemia Z los tienes en digital, ¿verdad? Sí. Entonces, sé que los estás vendiendo digital. De repente nos podrías contar un poco de esa experiencia del plano digital y de repente tu propia experiencia acerca de la lectura de libros digitales, porque me imagino que también estás consumiéndolos, ¿no? Bien, la experiencia de la venta a nivel de libro digital te podría decir pues que en el territorio peruano no se ha vendido mucho, salvo que Carlos Echeverría ha conseguido pues ponerlos en clubes de lectura, ¿no? Como el día de ayer que fue un club de lectura de Chiclayo. Entonces ahí digamos que bueno, sale en grupos, ¿no? Para los chicos que van a leer. Pero pues que haya diario una venta, que la gente quiera comprar digital, aquí en Perú eso no se da, ¿no? Si el libro ha sido comprado o descargado, ha sido más que nada en el exterior, ¿no? Eh, Cabe resaltar, no sé si esto es bueno o malo, ¿no? Porque bueno, hay gente que puede estar a favor o en contra, da igual, que el libro salió en julio, recuerdo bien, en julio del año pasado, el de 2019, y más o menos unos 20 días después, en agosto, ya estaba pirateada la versión digital, ¿no? Yo lo descubrí casi medio año después. Y Carlos, bueno, mi editor me dice, bueno, que lo pirateen es algo positivo porque quiere decir que la gente lo quiere, que no sé. Y le digo, sí, pero es que lo piratearon 20 días después, ¿no? Y, no, no. Bueno, No, igual había una expectativa quizás no tan positiva, ¿no? Un halago no tan beneficioso. ¿no? Entonces con el Domo hicimos otra estrategia, ¿no? Lo sacamos en físico y la versión digital salió un par de meses después como para darle tiempo de que circule, ¿no? Pero bueno, entonces si quieres que, como dices tú en el halago, fue un halago agridulce, pero al fin y al cabo, qué bueno, ¿no? O sea, en fin. Ahora, como lector digital, la verdad es que yo me aferro mucho al libro físico, me cuesta muchísimo leer en digital, te lo juro, o sea, estoy frente a la pantalla, ya sea del Kindle o de la laptop, y leerlo me cansa, ¿sabes? Me cansa mucho. O sea, la gente me habla maravillas del Kindle y de verdad sí es un invento que solo Dios pudo haber creado. Me da igual, ¿ya? Porque es precioso, o sea, no te cansa la vista lo que quieras, pero me aburre, ¿bien? Hmm. O sea, me aburre, o sea, es más, me acuerdo que una autora, ¿no? Me obsequió un libro para mi hija, justo lo tengo acá, se lo estoy leyendo, ¿no? La autora Fabiola Lazo me obsequió su libro y me dijo, pero por temas circunstanciales tenía que ir hasta su casa. Me fui, o sea, de donde yo vivo hasta donde vive ella es casi cruzarse mitad de ciudad, pero prefiero hacerlo, bien, por el libro físico. Entonces, no sé, llámame anticuado, lo que quieras, pero me aferro mucho al libro físico. No, el libro físico no va a desaparecer, ¿no? Es una opción siempre válida, hay un cariño, un contacto con la lectura muy diferente. Ahora, yo no sé cómo, pues yo soy bien retro, no sé usar redes sociales prácticamente. Me he acostumbrado a leer en EPUB y hasta en PDF, ¿no? O sea, me he acostumbrado, es lo más práctico para mí, pero no sabría explicar cómo ni por qué. Ni juzgaría los libros en papel, ¿no? Obviamente uno no les va a perder el cariño. Claro, o sea, yo le agarré mucho camote al PDF y esto de lo que voy a decir va a ser bastante feo porque una vez estuve en un trabajo en el cual tenía bastantes horas entre paciente y paciente, no había muchos espacios.
y me mandaron un paquete que decía 100 libros de zombies. Y realmente eran 100 libros de zombies, ¿no? Entonces, me habré leído tranquilamente 30 de esos 100 libros entre paciente y paciente, ¿no? Pero después estar frente a la laptop leyendo el PDF, ¿no? Con una letra gigante, inmensa, ¿no? Tú abrías el PDF, decía 1300 páginas, ¡oh, Dios mío, qué es esto, ¿no? Y no, era que era el 50, creo, ¿no? Pero, nada, o sea, ahí me acostumbré, ¿no? Pues estar en el consultorio, qué sé yo. Pero ya está en También es casa. verdad, es la calidad de la edición, ¿no? Una edición pensada efectivamente para ser leída en digital y que tenga un contenido a lo digital, ¿no? Que ofrezca algo que no te puede ofrecer el libro en papel, ya que viceversa es bastante obvio también que el papel te ofrece cosas que no te ofrece lo digital. Es una literatura para el soporte. Decir algo muy feo, ¿no? Pero en el caso del libro digital te da una ventaja, ¿no? Lo que acabas de decir, Paula, estás entre la chamba y estás con la computadora prendida y estás leyendo, ¿no? Viene el jefe y te dice, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando, ¿no? Lo siento, es algo muy malo, ¿no? Pero hay una ventaja ahí, ¿no? Eso es cierto. No, y además el audiolibro también. O sea, Mm. justo tengo una amiga que es odontóloga y que ya, bueno, por estas circunstancias ya vuelve a trabajar, ya vuelve a atender pacientes y me está pidiendo audiolibros, ¿no? Entonces le mando de Noviembre Nocturno, que justo es Alberto Martínez en España, El Abuelo Kraken, ¿no? O sea, pero audiolibros pues de 1 hora, de 2 horas, ¿no? Y ella me cuenta que los escucha mientras se está atendiendo, ¿no? Entonces, no voy a hacer que un día le mande un libro un libro de miedo demasiado terrorífico y le meta pues ahí, no sé, pero le parece muy chévere, ¿no? Yo de verdad que no puedo eso tampoco, ¿sabes? Yo no puedo hacer una cosa y de pronto estar escuchando un audiolibro mientras hago otra cosa, ¿no? No puedo. Mi cerebro se atonta, ¿no? Es como una vez escuché un chiste bastante machista que decía, ¿no? Que los hombres cuando ven televisión, cuando ven fútbol, no les puedes hablar porque no ven, ¿no? Entonces, una cosa así me pasa a mí, ¿no? No puedo atender el audiolibro. Bueno, Dark, nos comentabas de tu trabajo como psicólogo. Entonces, para ampliar el espectro, queríamos ver, pues, qué relación encontrabas entre la psicología como disciplina, como ciencia, y la literatura fantástica, ¿no? Mira, yo creo que una referencia muy importante podemos encontrarla en el que ya es un clásico, aunque todavía incompleto, Juego de Tronos, ¿no? Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, ya que muchos de sus personajes poseen rasgos, no trastornos como tal, pero rasgos de ciertos trastornos mentales. Bien, y en realidad cuando analizas mucho de la literatura en general, pues poner un personaje impulsivo, poner un personaje ansioso, tratar de describir la represión como lo hace Philip Roth, tratar de abrazar el duelo, ¿no? Y tantos otros factores humanos, ya de por sí estás hablando de una situación psicológica humana. O sea, es imposible que no hables de un factor psicológico cuando escribas, ¿no? A menos que, Dios mío, no sé, sean dos piedras hablando, ¿no? No sé. Entonces, en el tema de la literatura fantástica, creo que es genial cuando a seres antropomórficos, cuando a seres fantásticos, ¿no? Con rasgos animistas, es decir, cuando le pones rasgos humanos, ¿no? Psicológicos, humanos, emocionales, a hombres lobos, a vampiros, a, no sé, cualquier tipo de ser, como ese China Meville, ¿no? Que tiene su propia, no sé, criptozoología, si se quiere, ¿no? Eh, y creo que eso es fascinante, ¿no? Porque necesariamente la ficción necesita humanizar los elementos ficcionales, valga la redundancia, para sentirlos humanos, ¿no? Entonces, no podríamos concebir un vampiro sin rasgos humanos, porque entonces, ¿qué diablo sería, no? No sé, es algo demasiado imposible de describir. Y, por ejemplo, ahí refiero mucho a lo que hace Raúl, ¿no? Con estos libros prácticamente históricos que ocupan vacíos en la historia para introducir estos elementos fantásticos, ¿no? Como muelles para poder unir ciertos eventos, ciertos hechos, ¿no? Y ahí pues puedes ver que hay pues personajes, ¿no? Que son monstruos, ¿no? Vamos a irnos al término generalista, pero pues que actúan como actuaría un humano con ciertas ambiciones, con ciertos temores, con ciertas necesidades, ¿no? Engañan, mienten y demás, ¿no?
¿qué va a pasar? Que en libros como The Stand de Stephen King, bueno, sin mucho albur, Pandemia Z, bueno, libros en los cuales hay personajes que son llevados al extremo por situaciones extremas, ahí ves una cosa diferente. Ahí ves una cosa diferente, ¿bien? Cuando escribí Pandemia Z, primero tuve que leer mucho acerca de las terapias que se hacen para las personas que han sobrevivido a situaciones extremas como guerras, por ejemplo, ¿no? Entonces, leí muchos informes de varios conflictos bélicos en África, entre las diferentes tribus y clanes que hay, la gente que ha sobrevivido en Siria, que ha podido ser de alguna forma rescatada, etc. Y había una cosa muy curiosa, que el cerebro, la psiquis, para soportar la mutilación, la vejación, el horror, la sangre, todo lo que han visto, apaga ciertas zonas de empatía humana. ¿Bien? Entonces, si yo estoy viendo a una persona que está sangrando, que tiene las tripas afuera, eso obviamente va a causar una conmoción en mí. Entonces, apago ciertas zonas para que ese evento tan fuerte no me afecte. Incluso de ciertas personas, sobre todo mujeres que fueron abusadas tantas veces, llegaba al punto de apagar justamente una zona a nivel sexual, ¿no? Que ya pues prácticamente era como si nuevamente serían abusadas, ellas podían escapar a un lugar feliz, o sea, es decir, salir de la ecuación, no salir mentalmente, ¿no? Es un mecanismo de defensa que tiene el cerebro, pero que solo tiene la psiquis en momentos extremos. Bien, no es que la chica que te gusta te dice no y tú vas a tu lugar feliz, no, eso no es así, es cuando ya han destruido tu integridad física y mentalmente, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, eso se encuentra mucho en La Peste de Albert Camus. Hay muchos personajes que son destruidos, o sea, el propio Ryuxe, que es el protagonista, que es este doctor escéptico, ¿no? Es llevado al extremo de dudar de su integridad, de su profesionalismo, ¿no? Quizás no hay tanta sangre como quizás como en otras novelas, o sea, en otras entregas, pero ves pues que esa respuesta humana ya es algo que la literatura fantástica ha conocido desde hace tiempo, ¿bien? Y lo terrible es que llega un punto en el cual no es que caes en un abismo, es que encuentras algo debajo de ese abismo y no hay terapia que te saque, que regrese a que tú puedas empatizar otra vez con un ser humano. Es como que esas neuronas, esos centros neuronales se mueren y ya, ¿no? Entonces, y esto es algo mucho más terrible, hay cierta morfología cerebral que termina pareciéndose mucho al cerebro del psicópata. ¿Bien? Y como sabemos, el cerebro del psicópata no es un cerebro igual al ser humano promedio. Tiene ciertas partes que son diferentes, justamente desactivadas las zonas de la empatía, de las habilidades sociales y del placer sexual, ¿no? Entonces, el tálamo sexual. Entonces, ves que es una cosa alucinante, ¿no? Todo esto es fantástico, todo esto es materia de investigación hasta el día de hoy, y creo yo que al momento de hacer una novela o un cuento en el cual quieres poner a tu protagonista en una situación extrema, creo que tiene que tomarse en cuenta estos elementos para que sea mucho más factible, mucho más creíble, ¿no? Yo puedo recordar en estos momentos la ira, la rabia, la frustración, la manera de actuar tan impulsiva que tiene, por ejemplo, el personaje de Maga en la novela de Daniel, que responde a eventos que olvida, ¿no? En una especie de amnesia que ha sufrido. Entonces, no sé si Daniel investigó sobre eso, lo sabe o qué sé yo, pero cuando tienes eventos de amnesia, ¿de acuerdo? Tu cerebro intenta rellenar, intenta como que pegar lo que viviste en julio no existe, de alguna forma pego lo que pasó en junio y agosto y lo pego, ¿no? Entonces, lo de julio no pasa, pero el subconsciente sí recuerda. Entonces, si bien tú presentemente actúas de una forma desenvuelta, tu subconsciente intenta expresar esa frustración que pasó en julio y no te acuerdas, y aparecen los lapsus, aparecen las acciones erráticas, ¿no? Es una cosa muy fascinante. O sea, ya me estoy yendo mucho del tema, perdón. No, aquí atentos, ¿no? Porque es una forma de interpretación del trabajo que muestra esta relación, ¿no? Cómo la psicología puede desarrollar conceptos y teorías a partir de la literatura, cómo eso retroalimenta al escritor. Vamos llegando al final de la entrevista. Por favor, recordarles que pueden participar en un sorteo de libros de los tres tipos, compartiendo
esta transmisión. Compartan la transmisión, ayuden a que la sabiduría de Poldark llegue a más mentes y almas, y pueden ganarse unos libros de los 3 tipos. Mándese otra. Bueno, era hora... Creo que no sigue esto. Sigue, mira, sigue. No, era ya para cambiar a otro oficio, otra habilidad de Poldark, que es el teatro. Poldark es director de teatro. Y aquí en la previa estábamos discutiendo acaloradamente sobre el teatro de terror y el teatro de ciencia ficción. ¿Son posibles? ¿Cómo son posibles? Bueno, tú evidentemente, Miguel, estás metido en el teatro, pues, ¿no? Hasta el tuétano, puedes saber que en un escenario vacío, una caja puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible hacer ciencia ficción, hacer terror, hacer fantasía, porque la materia prima son los actores, ¿no? Los actores, su capacidad interpretativa, o en todo caso, pues, de improvisación, si fuese el caso, y la capacidad de comunicar justo ese mundo interno a través de su actuación hacia el público, ¿no? De convencernos de que están dentro de una nave espacial o dentro de una mansión embrujada, lo que fuese, ¿no? Ahora, sinceramente, como les comentaba antes de la entrevista, no conozco obras de teatro que aborden la ciencia ficción de lleno, ¿no? Como un tren bala, o de terror, ¿no? He hecho microterror, o sea, pero interactivo, ¿no? Lo que yo hacía, por ejemplo, con esta compañía de teatro era irnos al presbítero maestro y mientras el guía llevaba por el recorrido a los turistas, bueno, al público, habían ciertas escenas, de pronto contaba una historia y nosotros salíamos personificados y narrábamos la historia, ¿no? Actuábamos la historia. O básicamente usábamos una casona o el cementerio, igual también como un recorrido, para mostrar una historia propia que nosotros mismos escribimos, ¿no? Con personajes propios y demás. Pero pues eso no es un teatro en escenario, pues como debería ser, ¿no? O al menos como se concibe. Eh, Creo que sería posible, creo que sería muy entretenido, sinceramente, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que la obra de cuento de la Municipalidad de San Borja, que tiene pues a 2 cuentacuentos, dos señoritas que están muy bien enteradas del tema, a veces cuentan cuentos de forma oral con los niños y los hacen interactuar, y son cuentos pues de ciencia ficción, bueno, donde hay un marcianito, donde hay un robotito, cosas así, ¿no? Eh, pero teatro como tal, no sé, debería, creo que sería genial. Ahí creo que Miguel deberías meterte de lleno. Comentabas mucha presencia de ciencia ficción en impro, ¿no? Es lo que el público pide. Y claramente, nos comentaba Elton Honores la semana pasada, es muy complicado meter detalles futuristas en una obra de teatro que no se ven tan bien. La mímesis no es tan sencilla, pero sí, como la obra de Juan Rivera Saavedra, imaginarse un futuro, ¿no? Y que esto, como dices, depende pues del desarrollo de la actuación y que hay una demanda, ¿no? En impro, ¿cuántas veces hemos visto que piden un viajero en el tiempo, un marciano, alguien del siglo 30, y a ver cómo desarrollas eso? Pero de que hay posibilidades hay. Claro. Sí, yo creo que no sería mala idea, y tal vez esto se los dejo caer a ustedes, por si, no sé, Miguel, tenés la idea, que una sección podrá hacer eso, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo ahorita que Papo Cuentacuentos, ¿no? El año pasado, pues todos los días subió, se grababa, ¿no? Transmitía en vivo, narrando un cuento, ¿no? Entonces quizás, Miguel, podrías llamar a alguien que haga una improvisación, un monólogo, tal vez un diálogo entre dos actores y que sea de eso, ¿no? De ciencia ficción o de terror o qué sé yo, no creo que sería bueno porque la gente va a seguir encerrada un tiempo, ¿no? Y creo que sería bacán ese proyecto. No sé, lo dejo ahí ya a Y ustedes. nada más de ciencia ficción que el teatro por internet, ¿no? El teatro sin público reaccionando, el teatro tecnomediado, como se dice. Ahora, sobre terror yo debo confesar haber actuado en una obra de teatro de terror, por esta cara, ¿en qué otra obra iba a actuar yo, verdad? En el Centro Cultural de España, era censo experiencial. Esto es que pasaban por distintos espacios del Centro Cultural donde se desarrollaba una escena que eran zonas solas.
Una persona vivía la experiencia con olores de incienso, por ejemplo, de carne, y el público literalmente estaba en medio de un suceso terrorífico. O sea, tú me habías comentado también que en microteatro habías visto este tipo de desarrollos teatrales de terror, ¿no? Sí. Mira, yo te cuento una anécdota por la cual me estuvieron molestando mucho tiempo. ¿Ok? Esto pasó en el Cusco. ¿Qué pasa? Que en el Cusco nosotros estábamos en el cementerio, no sé si cementerio general, la verdad que no recuerdo el nombre hace tantos años, pero la persona que nos contrató la compañía, nos dijo, vámonos a otro cementerio que está a las afueras de la ciudad, y ahí vamos a hacer una nueva obra, ¿no? Entonces era como que crear la obra en ese mismo instante, ¿no? Y ay, a ver qué sale. Entonces fuimos a este cementerio, y era un pequeño campo y una colina enorme que, según lo que nos llevaron hasta la cima de la colina, terminaba en una fosa común. No sé. La cuestión es que de esta pequeña pampa más la colina, solo la primera parte, la parte de la pampa, tenía pues sus pabellones. Y toda la colina estaba vacía, ¿no? Entonces, la idea era hacer una historia ahí. Y yo decía, pero ¿cómo hacemos una historia acá si con 4 o 5 pabellones la gente le va a dar una vuelta en 5 minutos y se acabó la obra, ¿no? Y la idea pues es que dure más. Entonces se me ocurrió llevarlos por toda la colina, ¿no? No llegamos a la fosa porque la policía no dejaba, pero bueno, y den la vuelta y demás. Y empecé a trabajar el guión y no sé qué, y la gente me decía, bueno, ¿y qué hacemos? Y yo decía, pucha, hay que matar a alguien, ¿no? O sea, a ver, que en actuación, ¿no? Y no sé qué, y esto, entonces ya, ¿no? Y bueno, Ahí está la fosa, hay que matar a alguien. hay que aprovechar, ¿no? Es el entorno, hay que improvisar. Y la cuestión es que me conseguí un atuendo así como que de monje, me pinté el rostro, de como medio calavérico, como que los condenados, ¿no? Que hay esta creencia en la sierra, ¿no? Entonces ya una cadena, no sé qué, listo, bacán. Empezó la gente a entrar al cementerio, los asustamos, ¿no? Hicimos una obra, no sé qué, los llevamos hasta encima de la colina, ellos empezaron a bajar y como ellos iban en U, bajando, yo fui en diagonal para interceptarlos al principio del cementerio. Y al ir en diagonal, en la noche, en esa parte que no había nada de luz, o sea, solo estaba la luna, me caí en una fosa. Me caí en un nicho, no en un hueco ahí que todavía no tenía tumba, ¿no? Me caí. La magia del teatro, siempre puede pasar algo inesperado como eso. Aunque bueno, normalmente nunca tan inesperado como eso, ¿no? Tuve que salir, corrí y cuando llegué a encontrarme con el público, estaba hecho una mugre, pues tenía pues tierra, barro y no, de todo encima. Y me estuvieron fastidiando mucho tiempo. El guía, cosqueño, nos decía, pues, me fastidiaba diciéndome de que yo me quedé en la fosa, ¿no? Tal En vez. fin, le hizo un saludo de casi estás viendo esto. Nunca más sensorial fue esa experiencia de teatro. En todo caso, eres un hombre que ha revivido, ¿no? Tienes una segunda oportunidad sobre la Tierra. Un reviviente. No sé, Eh, pero eso está genial. Debo hacer publicidad para hablar de teatro, terror, ciencia ficción. En las próximas semanas vamos a conversar con Isabel Sabogal y con Muki Sabogal. Si alguien no lo sabe, son madre e hija. Y bueno, Isabel es una conocida narradora de literatura fantástica, de ángeles y demonios, y Muki es una conocidísima actriz de distintas producciones de teatro, televisión. Ampliar este espectro de los tres tipos. Bueno, llegando al final de la entrevista, todavía pueden compartir si quieren participar en el sorteo por un libro de los tres tipos. Tenemos algunos comentarios por ahí, Raúl, algunos saludos. Sí, Daniel tuvo un problemita con su internet, se le cayó. Yo espero que no se haya Limeño, caído eso. la transmisión, solamente eso. Está Seguimos en corriendo vivo. todavía, ¿no? Seguimos en Sí, sí. vivo, correcto. Perfecto. Ok, bueno, a ver, comentarios. Ya habíamos leído el comentario que hacía Daniel Salvo justamente sobre tus dos libros, el de Domo y Pandemia Z. Cicina Anse nos manda saludos. Bueno, Connie hizo ese comentario sobre Jorge Baradit y Flores. Y bueno, comenta también que un poco en la línea de lo que estamos hablando de las ferias, que definitivamente a todos nos encanta y disfrutamos mucho de ir
a ferias físicas, ¿no? También comenta que en Santiago de Chile vi mucho teatro de terror, pero no recuerdo los nombres de las obras. Tengo en mi cabeza las escenas, pero sí, en el recorrido de un hospital en Santiago hacían intervenciones en ciertos puntos. Ghost Tour se llamaba. Muy bueno. En Santiago, el gran festival Santiago a Mil, ¿no? Que aborda toda la Sí, calle, sí. normalmente los meses de enero. Sí, César Parra comenta que era, Connie, perdón, comenta que César Parra era quien dirigía ese tour. Aparte, Mirza Mendoza comenta que comparte con Poldark que el autor requiere que los servicios de corrección, maquetación y portada, algunos se resguardan de la experiencia de la editorial y otros más osados contratan y se lanzan a la aventura de la autopublicación. Sí, un poco en la línea de lo que estábamos conversando sobre qué otras figuras podría asumir la editorial para involucrarse con la publicación de los libros, ¿no? Bueno, esos son todos, creo. Pero el tema de la autopublicación, ¿ustedes cómo lo han vivido, por ejemplo? Por ejemplo, los anteojos de mi padre, ¿no? Las cosas que están saliendo. Estoy muy feliz con los anteojos de mi padre. Yo solo escribí el libro. Ahí estaban Raúl y Daniel, pues, para ayudar en la edición, donde también me ayudó José Miguel Vázquez. Un saludo si estás viendo esto, José Miguel, y si no, una pequeña maldición, porque deberías vernos más seguido. Y fue el trabajo, pues, con dos personas como Raúl y Daniel, que saben mucho de publicidad, de edición, son escritores, y eso siempre es un plus. Además, amigos, ¿no? Confío plenamente en el diseño. Siempre creo que tiene que estar pensado a lo digital si tu propósito es hacer una edición digital, ¿no? Correr rápido allí, el tipo de letra, el espaciado, ese tipo de cosas, hasta lo que pensamos para esta edición fue incluir enlaces. Puedes abrirlos o no, no entorpece la lectura, porque si los abres, llegas a otra dimensión, ¿no? La música que está escuchándose aquí, si alude a un cortometraje, puedes hacerle clic allí y verlo en algún momento. Creo que esa es la clave, ¿no? Un texto que funcione por sí mismo, que amplíe su sentido mediante la edición, ¿no? La generación de otros contenidos multiplataforma. Daniel está trabajando en ello, ¿no? Pronto habrá sorpresas. Daniel está haciendo un gran trabajo allí. Pero es que eso es lo chévere, porque, o sea, cuando tú se los pasas a tus patas, tienes que ver que tus patas sean sinceros, pues. Porque, o sea, a veces por ser amigo, ¿no? Ves subjetivamente el trabajo de tu amigo escritor, ¿no? Y, ¡está bien, qué chévere! ¡Ay, da bien! No, pues, o sea, claro, o sea, hay que ser muy, muy sinceros, ¿no? O sea, yo se lo paso a algunos amigos que sé que me van a destruir, pero sé que es positivo, pues, ¿no? Claro, eso es chévere. Claro, lo Que que eso es pasa un es que... poco... Sí, 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 Raúl, sí. perdón, lo que pasa es que un poco como decía Miguel Ángel, o sea, no es solamente el pasar el formato que yo tenía diseñado, no sé, pues en InDesign para una publicación y tirarlo a un formato PDF o ebook. No solamente está eso, está que funcione y que sea totalmente intuitivo para el que está visualizando, ¿no? O sea, que no sea esa extensa línea de texto y texto y texto que puede ser un poco pesado, sobre todo para, como tú decías, Poldark, para la gente que no necesariamente está muy acostumbrada a leer en un Kindle o a leer en la computadora, ¿no? Y por el otro lado está el meter esos enlaces o aperturas a otras plataformas que enriquezcan de alguna manera la lectura, ¿no? Y se hace multidimensional en ese sentido. Creo que aquí Poldark nos ha volteado un poco la tortilla porque ahora me siento como entrevistado, ¿no? Él también es entrevistador y difusor. Sí, pero hay algo que quisiera sumar a lo que dijo Raúl y... Tu trampa. Algo que quisiera sumar de Raúl y Miguel Ángel, creo que también lo interesante de la propuesta es que entre los tres también nos corregimos muchas cosas, ¿no? Hay una corrección, como decías, ¿no? Creo que tus verdaderos amigos son los que te corrigen y te azotan un poco, como dice Miguel Ángel, y cada uno, pues, de nosotros tiene una habilidad también, determinadas cosas, aparte del tema de escribir, ¿no? O sea, la edición de
Raúl en lo que es esto, la diagramación y todo esto es muy importante, ¿no? El tema de la corrección de textos de Ángel. Y bueno, yo ahí humildemente trato de hacer un poco del tema publicitario, ¿no? Pero basta de entrevistarnos, por favor. No, no, es que sí, sí me interesa mucho, porque me pongo a pensar, o sea, ¿cómo puedes enriquecer la experiencia en un libro digital? Manjas, o sea, como dice Miguel, ¿no? Que metes ahí links o cosas por el estilo, no sé, yo me imagino pues que, como alguna vez vi en el blog de Kalin, que recomendaban novelas, velas aromáticas para leer, no sé, bueno, que cada quien, ¿no? Es que no me imagino, o sea, tal vez mientras vas leyendo, una musiquita de fondo, no sé, es que hay que innovar, ¿no? Hay que buscar Eso lo cosillas. consigue muy bien Miguel Ángel en los anteojos de mi padre. Honestamente, ¿ah? Yo cuando leí el libro fui picando los links y de verdad que el tema de ir explorando los links para mí fue bien inmersivo. Un poco el lenguaje de nuestro tiempo. Yo recuerdo las primeras ediciones digitales de los periódicos, ¿no? Y no solamente del Comercio, de la República, sino de periódicos de verdad, ¿no? Periódicos de países donde hay periodismo serio. Y eran literalmente el mismo texto del sabanón de papel en Internet, y eso no funcionó. Ahora más bien la versión de papel es una versión diferente de lo que está online, que es contenido más rápido, que tiene video o audio, que da links a otras noticias vinculadas, y que además hay cosas hermosísimas en países donde el periodismo de verdad es una profesión. Como en el New York Times ves un fotoreportaje, que son 30 fotos, mientras vas haciendo el scroll down para verlas, va apareciendo texto. Y la foto no ilustra el texto, sino que son complementarios porque hablan de cosas distintas, ¿no? El texto es la historia de la vida cotidiana de una mujer en Filipinas y la foto es de una redada policial, que hay una represión brutal. Entonces, se hace ese scroll down para leer eso que estaba en la foto, ¿no? Complementa con ambientes. Y cuando te das cuenta, leíste 2.500 palabras de texto, algo que nunca vas a leer en un periódico de papel. Entonces, Claro, ese tipo de formatos son muy valiosos, ¿no? y sobre todo que estos links, enlaces o cosas adicionales que le puedas meter a una edición digital, no es como, o sea, no reemplazan la ilustración que hay dentro de un texto físico, ¿no? Sino complementan y explican la historia y la expanden, ¿no? Y yo Como creo un que libro eso va álbum, ¿no? o te da contexto, por ejemplo, como lo que está comentando Miguel Ángel de este fotoreportaje, ¿no? O sea, la idea es que no sea una foto bonita que metes entre el texto, sino que sea algún contenido que te contextualice, más bien. Mira, lo que va a pasar, y este es mi vaticinio, es que de aquí a unos años, en tus libros, bien originales, que descargues en virtual, va a haber publicidad. Vas a Ah, estar bajando sí, un par de sí, páginas y un comercial de condones Durex que dure 5 probablemente. minutos y que si no lo ves, no puedes seguir No puedes bajando. seguir leyendo, No puedes totalmente. seguir leyendo. Así de Totalmente, simple. totalmente. Podría Sí, hasta ser Porque divertido, ¿eh? Podría tener que ver con la historia. podría ser, pero mejor que claro, ya no no, sea más esa y publicidad que te, de esos cursos claro, online que ya me tienen harto en YouTube, ¿ya? claro, Ah, y no, y que te obligue a suscribirte a esa editorial para poder saltarte los, no sé, pues las publicidades, ¿no? Claro, o sea, mira Sí, YouTube, o o sea, sea, ahora tengo YouTube paga y digo, no, sí, claro, YouTube paga, qué cómodo, ¿no? Porque el YouTube paga es lo mismo que tenía el YouTube hace 10 años, o sea, sí, es el el YouTube de video, hace 10 años. exacto, sí, eso es. O sea, estoy Ya pagando nos, para pasar a una época mejor. ya nos enganchó horriblemente, cosa que esperamos que pase con los tres tipos y para ayudarnos en nuestra misión de la dominación del planeta, pueden buscar nuestros libros en Lectu. Paso a paso vamos a ir conquistando mentes y corazones. Goldar, Bueno, Holder, Daniel, cuéntanos un poquito de repente de tus libros, de tus proyectos. proyecto que tengas. Sí, sí, cuéntanos un poco. Yo tengo preparado un par de portadas tuyas, sí, no sé, para que, para que nos cuentes, ¿no? Bueno, lo que puedo ir comentando desde ahora es que hemos tenido la oportunidad el día de hoy, hace, bueno, un par de horas atrás, tuvimos una participación, bueno, Jeremy Torres, que es mi socio en Ouroboros, ha tenido una participación en la FutureCom, que es una convención de literatura de género de Estados Unidos, y pues ahí hemos anunciado que Pez del Abismo es un sello que voy a manejar yo. O
soy el director ejecutivo, el editor, lo que quieran, no sé, el que barre, limpia, el que hace todo. Y básicamente va a ser un sello de literatura fantástica, bien para cosas que quiero leer, ¿no? Yo siempre soy de la idea que cuando no encuentro lo que quiero leer, lo escribo, ¿no? Entonces, en estos momentos, lo que voy a hacer es que voy a publicar a gente que quiero leer acá, ¿no? Entonces, por ahora estamos trabajando, ya tenemos varios proyectos que están por cerrarse, es decir, a pronto de publicarse, pero pues y aún no hemos abierto cartera para quien quiera mandar sus textos. En realidad vamos a sacar antologías, vamos a sacar libros de autores de España, de Argentina, de México, de Chile y de Perú. Pero bueno, cuando en todo caso se abra la veda para quien quiera enviar sus textos, pues será su momento, ¿no? De ahí, pues, Pandemia Z Supervivientes está entrando a segunda edición también. La verdad que ha sido algo muy gratificante, que en el primer año de publicación prácticamente se acabó el libro y en el segundo, que justo nos dio la pandemia verdadera, pues aún así las ventas no decayeron y ahora estamos a puertas de la segunda edición. Pandemia Z Cuarentena también va a ser publicado este año, de todas maneras. Bueno, amigo, mi mejor amigo, me imprimió un ejemplar de Pandemia Z Cuarentena como para motivarme, ¿no? Entonces, pues, lo voy a mostrar. Ah, Lo voy a Sí, mostrar. va. Bien, no es la portada que va a quedar, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que se una van a primicia. cambiar, pero más o menos así es el libro, No, ¿no? Y pues es el doble de tamaño. Es una historia 50% más grande. Y va a pasar en Trujillo. Me gusta mucho la ciudad de Trujillo, así que ahí vamos a llevarnos a los zombies. Bueno, no sé, ¿qué más les puedo decir? Ah, bueno, la Plaga, que es un libro que saqué el año pasado de forma gratuita para apoyar un poco la lectura, ¿no? En confinamiento. Va a entrar a segunda edición, pero con nuevos cuentos y esta vez sí en versión digital a un costo social, ¿no? Va a ser muy mínimo, simplemente pues para que, qué sé yo, no recuperar al guía, pero pues van a ser nuevos cuentos, muchos de ellos inéditos. Y eso básicamente por ahora lo que puedo decir, no puedo decir más. Vas a continuar con las entrevistas que estás haciendo los días viernes. Bueno, los viernes, sí, lo que pasa es que las entrevistas pues son grabadas, ¿no? Porque mucha gente pues no tiene para estar en un en vivo, qué sé yo, temas horarios, geográficos. Entonces pues tenemos archivo para todo marzo, ¿no? Y parte de abril. Entonces en estos momentos pues lo que hemos hecho es, hay mucha gente, sobre todo de Barcelona, que nos ha escrito, que pertenecen a asociaciones de ciencia ficción de allá, que desean ser entrevistados, se nos han enviado sus contactos, entonces les hemos tenido que decir que sí, en abril nos encontramos y grabamos, ¿no? Que se esperen un poquillo en ese sentido. Estoy muy agradecido también porque me están enviando bastantes libros para poder reseñarlos justo en la página de Perú CFFT. Eso sí me va a tomar un poco de tiempo, ¿no? Ustedes saben entre todo lo que hay que hacer de la vida, entonces me demoro en eso, pero pues y aprender edición de video, pues porque la verdad que es necesario. tienes que comprarte la versión paga del editor. No, ya me mandaron un link pirata. No, digo, sí, la versión paga, por supuesto. No vamos a decir dónde está la versión pirata. No, por supuesto que no, pero cualquier WhatsApp ya saben, digo, nada, la cuestión es que sí, lo voy a comprar, me encantaría, por ejemplo, hacer una reseña justo de Maga, ¿no? Que en su momento lo leí y no llegué a hacerla, porque en ese entonces no existía el confinamiento ni la tecnología para mí, entonces igual también de los dos libros de Raúl, y bueno, me agenciaría el libro de Miguel porque me parece lo justo. Aunque leí tu libro, el de los asistentes de tijeras. Me pareció bacán, bien quemado, hermano, bien quemado, me gustó bastante. Pero me llama mucho la atención el tema de los cuentos de los anteojos de mi padre. Entonces, pues eso, tengo varios pendientes, pero pues vamos a ir pasito a pasito, ¿no? Auguramos éxitos, Poldark. Muchas gracias por la entrevista, por el trabajo, además editorial, de difusión, por toda la buena onda. Ya uno tiene que entrevistarte solo para saber en qué estás. Estás en tantos proyectos. Justo estamos entrevistando a Poldark hoy domingo, luego de una maratón de eventos donde ha estado él. El fin de semana más complicado que tenía, ese elegimos para conversar. Sí, porque ustedes me quieren mucho. Siempre. Realmente sí. Bueno, pues te agradecemos mucho. Los tres creo que estamos muy contentos con esta conversación. La hemos pasado muy bien. Y aprovecho para decirte que cuando haya una convocatoria
por favor, pasen la voz. Por supuesto. Nos interesaría, creo, a los tres participar en alguna de las antologías, ¿no? Y nada, creo que ya nos vamos despidiendo, ¿no? El sorteo, brevemente, sorteo. que ya ha sido hecho. Siento que yo me desconecté un ratito. Adelante con el sorteo, por favor. Raúl nos va a decir quién es el ganador. Sí, ya hemos revisado las personas que han compartido el streaming y hemos elegido un segundito, a Cholo Art and Fun, que por favor se contacte con nosotros en el inbox de los tres tipos y le vamos a hacer llegar el pack de libros de los tres tipos, ¿no? En formato digital, porque en una de las entrevistas anteriores hubo una confusión de que Nosotros solo somos digitales. El ganador esperaba que le mandemos los libros físicos, es un poco complicado. Están buenos los digitales. Nosotros Sí, apostamos por lo digital. Cholo Art and Fun, memorable bar barranquino. Una real pena, el local donde estaba Cholo Art and Fun ya se ha caído hace unas Ahí semanas. presentamos, Miguel Ángel y yo, nuestras novelas. Sí, El sueño de las estirpes y... ¿Cómo se llama mi Y, novela? La muerte no tiene ojos, La muerte se no presentaron tiene ojos. ahí. Bien, ahí hice mis pininos en stand-up comedy, pero ya basta de descarada publicidad. Muchas gracias, Poldark, otra vez. Gracias Sí, a todos por vernos. Muchas gracias, chicos. Siempre es un placer con ustedes. Gracias. Listo, un abrazote a Polder. Un abrazo.